Hola, mi nombre es Astrid Viares y yo les voy a hablar sobre las series de funciones ortogonales, convergencia media. Supongamos que nos dan el conjunto de funciones phi sub 1, phi sub 2 hasta phi sub n que son continuos en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1 y satisfacen las condiciones de ortonormalidad, la cual está dada por esta ecuación y nos dice que el integral desde 0 hasta 1 de r por phi sub i por phi sub j diferencial de x es igual a 0 si j es diferente de i y es igual a 1 si j es igual a i. Supongamos también que deseamos aproximar una función dada f definida en el intervalo cerrado desde 0 a 1 por una combinación lineal de phi sub i, phi sub 2 y phi sub n, es decir, es igual a esta sumatoria, que es la suma desde i igual a 1 hasta n de a sub i por phi sub i, que depende de x. Lo que queremos ahora es elegir coeficientes a sub 1 hasta a sub n para que la función s sub n se aproxime lo mejor posible a f en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. El primer problema al que debemos enfrentarnos al hacer esto es establecer precisamente lo que queremos decir con aproximar mejor f en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Hay varios significados razonables que se pueden atribuir a esta frase. Nosotros vamos a ver tres casos. El primero es que podemos elegir n puntos, desde x1 hasta xn, en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1, y exigir que s sub n de x tenga el mismo valor que f en cada uno de estos puntos. Los coeficientes a sub 1 hasta a sub n se encuentran resolviendo el conjunto de ecuaciones algebraicas lineales de esta forma, dadas por esta ecuación. Este procedimiento se conoce como el método de colocación. Tiene la ventaja de que es muy fácil escribir las ecuaciones de esta forma. Solo hay que evaluar las funciones implicadas en los puntos x sub 1 hasta x sub n. Si estos puntos están bien elegidos y si n es bastante grande, entonces presumiblemente s sub n no solo será igual a f de x en los puntos elegidos, sino que estará razonablemente cerca de ella en otros puntos. Sin embargo, este método tiene varias deficiencias. Una de ellas es que si se añade una función base phi sub n más 1, entonces se requiere un punto más x n más 1 y todos los coeficientes deberán volver a calcularse. Por lo tanto, es inconveniente mejorar la precisión de una aproximación de colocación incluyendo términos adicionales. Además, los coeficientes a sub i dependen de la ubicación de los puntos x1, x2 hasta x sub n y no es evidente cuál es la mejor manera de seleccionar estos puntos. La segunda manera es que podemos considerar la diferencia de f sub x menos s sub n y tratar de hacerla lo más pequeña posible. Aunque aquí tenemos una desventaja, ya que el problema es que f sub x menos f sub n, es decir, esta ecuación, es una función de x y de los coeficientes a sub 1 hasta a sub n, y no está claro cómo calcular a sub i. Además, la elección de los a sub i, que hace que esta ecuación sea pequeña en un punto, puede hacerla grande en otro. Una manera de proceder es considerar en su lugar el mínimo límite superior de esta ecuación para x en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1 y luego elegir los a sub 1 hasta a sub n para que esta cantidad sea lo más pequeña posible. Es decir, si se cumple esta ecuación que tenemos aquí, donde este loop es el mínimo límite superior.
Pero tenemos otra desventaja al escribir este E sub n, ya que es muy difícil escribir una fórmula explícita para él. Entonces, este enfoque es más teórico que práctico. Además, comparte una desventaja con el método 1, ya que al añadir un término adicional a C sub n debemos volver a calcular todos los coeficientes anteriores. Ahora tenemos el método 3, que es considerar el área entre las gráficas de f sub x y s sub n. Entonces hacemos nuestro eje, la gráfica aproximada de sub n es esta, la de f de x es esta, y por lo tanto el área entre ellas está dado por esto. Para evitar las complicaciones derivadas de los cálculos con valores absolutos, es más conveniente considerar en su lugar esta ecuación r sub n. La cantidad r sub n se denomina error cuadrático medio de la aproximación s sub n a f. Si desde a1 hasta a sub n se eligen de forma que minimice r sub n, entonces se dice que s sub n se aproxima a f en el sentido del cuadrado medio. Entonces, para minimizar r sub n, entonces vamos a tomar su derivada y la vamos a igualar a 0. Entonces, como la derivada de s sub n con respecto al coeficiente a es igual a phi sub i, vamos a obtener esta ecuación, ya que anteriormente vimos que estaba elevado al cuadrado, entonces la derivada externa, y luego esta aquí es nuestra derivada interna. Y bueno, como la igualamos a 0, vamos a obtener esto. Entonces, si multiplicamos a f por r y a phi por r, y lo colocamos para este lado y pasamos esto que está restando, lo pasamos sumando, que está multiplicado por phi y por r, obtenemos este lado. Si sustituimos de este lado, ¿quién es s sub n? Que recordemos que es a sub i por phi sub i, y además de la relación de ortogonalidad, que recordemos que r por phi sub i al cuadrado es igual a 1, entonces podemos hallar los coeficientes a sub i, que están dados por esta ecuación. Esta ecuación para hallar los coeficientes a sub i es notable en otros dos aspectos importantes, ya que en primer lugar da una fórmula para cada a sub i por separado, en lugar de un conjunto de ecuaciones algebraicas lineales para a sub 1 hasta a sub n. Esto se debe a la ortogonalidad de las funciones base phi sub 1 hasta phi sub n. Además, la fórmula de a sub i es independiente de n, el número de términos de s sub n. En caso de que las funciones r, f o phi sean funciones complicadas, a veces puede ser necesario evaluar las integrales numéricamente. Ahora supongamos que existen una secuencia infinita de funciones desde phi sub 1 hasta phi sub n, que son continuos y ortonormales en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. Supongamos además que a medida que n aumenta sin límite, el error cuadrático medio r sub n se aproxima a 0. En este caso, la serie infinita que tenemos aquí se dice que converge en el sentido cuadrático medio, o más simplemente a la media, a f de x. Supongamos ahora que deseamos saber qué clase de funciones definidas en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1 puede representarse como una serie infinita del conjunto ortonormal phi sub i. La respuesta depende del tipo de convergencia que requiramos. Decimos que el conjunto phi sub 1 hasta phi sub n es completo con respecto a la convergencia cuadrática media para un conjunto de funciones f, si para cada función f en f mayúscula, la serie que tenemos aquí, con coeficientes dados por a sub i, que lo habíamos hallado anteriormente, converge a la media.
Aquí tenemos una definición. Se dice que una función f es integrable al cuadrado en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1 si tanto f como f al cuadrado son integrables en ese intervalo. Entonces tenemos nuestro primer teorema. Las funciones propias phi sub i del problema de Sturm-Liouville de esta forma, de esta ecuación, con estas condiciones de frontera, son completas con respecto a la convergencia media para el conjunto de funciones que son integrables al cuadrado en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1. En otras palabras, dada cualquier función integrable al cuadrado de f, la serie, esta que tenemos aquí, cuyos coeficientes vienen dados por esta ecuación, converge a f de x en el sentido del cuadrado medio. La convergencia media es un tipo de convergencia esencialmente diferente a la convergencia puntual considerada hasta ahora. Una serie puede converger en la media sin converger en cada punto. Esto es plausible geométricamente porque el área entre dos curvas que se comporten de la misma manera que el error cuadrático medio puede ser cero, aunque las funciones no sean iguales en cada punto. Pueden diferir en cualquier conjunto infinito de puntos. Por ejemplo, sin afectar el error cuadrático medio, es menos obvio, pero también cierto, que incluso si una serie infinita converge en cada punto, puede no converger en la media. De hecho, el error cuadrático medio puede incluso llegar a ser ilimitado. Además, la convergencia media se asocia más naturalmente con series de funciones ortogonales, como las eigenfunciones, que la convergencia puntual ordinaria. Ahora veamos un ejemplo. Sea f de x igual a 1 para el intervalo abierto desde 0 hasta 1. Entonces necesitamos expandir f de x usando las eigenfunciones, esta que tenemos aquí, y discutamos la convergencia puntual y cuadrática media de la serie resultante. Como sabemos, la serie tiene esta forma. La serie desde n igual a 1 hasta infinito de b sub m por phi sub m. Por lo tanto, sustituimos quién es nuestra phi sub m. Disculpen, aquí me faltó la sumatoria por el b sub m. Y los coeficientes b sub m están dados por la integral desde 0 hasta 1 de f de x por phi sub m de x. Entonces sustituimos como nuestra f de x es 1, bueno, sustituimos quién es phi sub m. Y es esta ecuación. Si integramos, vamos a obtener esto. Porque claro, la integral del seno es el coseno. Y evaluamos en cada punto. Por lo tanto, este s sub n, recordemos que era el coeficiente, los coeficientes b, o bueno, lo llamamos anteriormente a, por la función phi. Entonces, si sustituimos, aquí recordemos que quién eran estos coeficientes por esta función, entonces obtenemos esta ecuación. Entonces, el error cuadrático medio está dado por esta ecuación. Si calculamos r sub n para varios valores de n y graficamos los resultados, obtenemos esta figura. Ella nos indica que r sub n disminuye constantemente a medida que n aumenta. En forma puntual, sabemos que s sub n va a tender a f de x igual a 1, cuando n tiende a infinito, para el intervalo desde 0 hasta 1 abierto. Además, bueno, de la ecuación de s sub n, como podemos ver, tiene el valor 0 para x igual a 0 o x igual a 1 para cada n. Aunque la serie converge puntualmente para cada valor de x, el límite superior mínimo del error no disminuye a medida que n aumenta. Para cada n hay puntos cercanos a x igual a 0 y x igual a 1.
donde el error es arbitrariamente cercano a 1. Bueno, muchas gracias por su atención.